¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al programa Joyas Eternas del Ministerio Ven Señor Jesús. Hoy me encuentro con el pastor Nando. Bienvenido al programa una vez más. Es un placer y un honor poder estar aquí con usted compartiendo temas innovadores, ¿verdad? Que cambian no solo a las personas, sino cambian corazones, ¿verdad? Lo que venimos a transmitir el día de hoy con usted. Esperamos. Yo quiero preguntarle a usted, dice, hoy hablamos del por qué pierden la pasión los jóvenes al asistir a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, la verdad es de que gracias a Dios no todos pierden esa pasión de seguir congregándose, de seguir buscando a Dios, de servirle. Hoy en día tenemos una gran cantidad de jóvenes, por lo menos nosotros en la misión que actualmente pastoreamos, tenemos muchos jóvenes en los diferentes departamentos de trabajo, como la alabanza, el diaconado, en niños, en sala cuna y en diferentes áreas tenemos muchos jóvenes que están trabajando. Sin embargo, sí tenemos que decir que hay muchos jóvenes que o no les interesa o realmente no quieren congregarse por varios factores. La respuesta no es corta, es muy larga. Tenemos que dividir en dos puntos. Uno, que a veces los padres lo que han hecho es causar una aversión y colocarles una vacuna a sus hijos en contra del evangelio. Vamos a decirlo de esta manera, sí, lamentablemente nosotros cuando pertenecemos a una congregación, sobre todo si ya tenemos un puesto de honor en la iglesia, pretendemos que nuestros hijos vayan caminando por el mismo sendero, y eso no es malo. Lo malo es el método que utilizamos, porque a veces a los niños se les obliga, se les trae a la iglesia, y a lo mejor el padre de familia cree que como ya tiene 5 años, 6 años de estar en la escuela dominical, a lo mejor su hijo ya es convertido, y no necesariamente. Puede ser de que en la iglesia haya danzado por imitación, que haya aplaudido y aprendido los coros por imitación. Los niños les gusta mucho imitar, y sobre todo los cantos. Entonces, a lo mejor algún padre de familia puede creer, como ya canta coros, como ya aplaude y danza, a lo mejor mi hijo ya es convertido, y a lo mejor no. Y entonces tenemos claro que la doctrina, la ley, es dada para un convertido, porque no va a ser una carga, va a ser un deleite. Pero ponerle leyes a una persona inconversa, aunque vaya a una iglesia desde niño, es algo gravoso, fastidioso. Entonces vienen padres y dan por hecho que sus hijos son convertidos y les ponen leyes que ellos, por su naturaleza, no lo pueden sobrellevar ni se deleitan en eso. Entonces, sobre todo nosotros que tenemos cultos muy largos, en el caso nuestro, tener a una persona inconversa 3 horas y media metidos en un salón, entonces a lo mejor sí puede ser algo tedioso, fastidioso. No digamos si eso se repite martes, viernes y domingos porque soy el hijo del líder de la iglesia, del diácono de la iglesia. Si el joven no es convertido, para él va a ser algo muy difícil. Entonces, a veces es cuando se vuelve el evangelio chocante para el joven, y donde el joven toma una aversión al evangelio porque se le están poniendo leyes que no puede sobrellevar. Si tú te das cuenta, en la iglesia cristiana, nosotros tenemos un método para evangelizar y un método para discipular. En el discipulado, a los que ya conocen a Jesús, porque Jesús se ha revelado sus vidas, porque el Espíritu Santo les ha mostrado quién es Jesucristo y lo han aceptado como Señor y Salvador, entonces a ellos les enseñamos doctrina, qué es bueno, qué es malo, qué no se hace, que si se hace, se establecen leyes y normas. Pero para un inconverso nunca le ponemos leyes a un inconverso, sino que vemos la forma de cómo lo atraemos con cenas, con títeres, con payasos y con música. Vemos la forma de cómo acercamos a la gente y llamamos su atención para que oiga un mensaje que le puede salvar eternamente y para siempre, que lo puede restaurar, que lo puede bendecir. Pero si un padre de familia da por hecho que su hijo ya es un convertido y no lo es, le va a poner mandamientos y normas que no va a poder sobrellevar, y entonces ahí va a ser una cosa muy tediosa. Ese podría ser un factor. 2, que en la iglesia realmente no se esté moviendo la gloria de Dios. Ese es algo muy importante. Porque si tú vas a un estadio, tú quieres ver un espectáculo deportivo de altura. Pagaste para ir a ver un espectáculo, no solamente para que gane tu equipo, sino para que lo haga bien.
Pero si tu equipo juega mal, nadie le echa ganas, ni el equipo contrario, sino que salen solo a pelear, no hay jugadas de peligro, no hay algo que te emocione, difícilmente vas al otro partido, sobre todo si vuelve a ser tibia la participación de los protagonistas. Entonces va a llegar un momento en el que desmotiva. Lo mismo cuando tú vas a una iglesia, lo que quieres es tener encuentros con Dios, es contacto con Dios, con su gloria, con sus maravillas. Pero si donde tú asistes y vas, no se mueve nada más que una liturgia, una religiosidad, donde solo aprendes conceptos, pero no hay nada sobrenatural, no sientes nada de parte de Dios, entonces va a perder motivación, porque no hay nada. Y entonces hay que procurar que en nuestros cultos la gloria de Dios se mueva y descienda, y hayan cosas espectaculares, sobrenaturales, para que la gente esté motivada siempre a estar regresando. ¿Por qué? Porque se está moviendo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo predicada con denuedo y con unción. Y esto trae el respaldo de Dios. Entonces, si Dios se está moviendo, el joven se va a mover a sentir ese toque de Dios, porque le está sanando, porque le está restaurando, porque le está bendiciendo. Y esto que está sintiendo en la iglesia no lo siente en otro lugar. Esto que está oyendo en la iglesia no lo oye en otro lugar, no lo oye en el cine, no lo oye en el teatro, no lo oye en un evento deportivo. Entonces le llama la atención esa gloria de Dios y por eso asiste a la iglesia. Pero si hay una ausencia de la gloria de Dios, pues obviamente va a haber una desmotivación total. Sí, pues, y ahora bien, ¿cuál es el ánimo juvenil y la participación de los jóvenes en la iglesia? Bueno, si el joven es convertido, debería tener toda la participación en la iglesia de acuerdo a las vocaciones que cada uno tenga. El que tiene vocación para la música debe abrírsele un espacio al joven para que pueda desarrollarse en su talento y tenerles confianza sabiendo que los jóvenes van a fallar. Mira, nosotros, uno, fuimos jóvenes, y dos, la Biblia declara con toda claridad que el joven se cansa, tropieza y cae. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, pero la naturaleza del joven es que tropieza, se cansa y cae. Bueno, entonces yo sé como pastor que los jóvenes de la iglesia un día van a caer, y a mí no me va a asustar. Uno, porque fui joven, cristiano, y caí. Dos, porque conozco la escritura que dice que el joven tropieza y cae. Alguien dirá, bueno, ya cayó, se va a levantar y no va a volver a caer. También la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del joven. O sea que el joven es necio. Ya cayó una vez y cae otra vez en lo mismo. Es parte de su naturaleza. Entonces, si partimos de que ya Dios nos describió cómo son los jóvenes, pero no por eso deja de usar jóvenes. No por eso deja de usar a un David que es joven, cuando es joven. No por eso deja de darle palabra de promesa a un joven José. No por eso deja de usar a un joven Sansón, a pesar de que Sansón más parece Sansón por todos los errores que comete. ¿Me entiendes? Pero aquí va una situación. A pesar de que sabemos cómo es la naturaleza de un joven, no por eso no le vamos a dar confianza para que predique, para que enseñe, para que dirija, para que presida. Claro, bajo una supervisión. Pero hay que darle confianza a los jóvenes. ¿Cuál debe ser el ánimo y la participación en la iglesia? Que los jóvenes participen en todo. Que estén en los diaconados, démosles confianza a ellos. Mira, muchos de los que hoy estamos al frente de misiones, no digamos de iglesias, de misiones, realmente nos dieron la oportunidad de predicar la palabra desde que éramos jóvenes. Y yo le agradezco mucho a mis preceptores, que se dieron a la tarea de confiar en nosotros cuando tropezábamos, cuando nos fatigábamos, cuando nos cansábamos, cuando éramos imprudentes, cuando caíamos, cuando éramos rebeldes, pero nos dieron la confianza de predicar la palabra. Yo realmente le agradezco mucho a mis preceptores. Yo tuve un pastor aquí en Quetzaltenango que realmente yo lo bendigo porque no solo a mí sino a muchos jóvenes nos dio la oportunidad de predicar la palabra, y hoy casi todos somos predicadores, casi todos somos pastores o de otros ministerios, pero ahí estamos predicando. Quizá ya no pertenecemos a la misión de la cual fuimos formados, pero sí nos dieron la oportunidad de jóvenes de predicar la palabra. Era una iglesia grande, realmente una iglesia muy grande, una de las iglesias más grandes de aquí de Quetzaltenango, y nos dieron la oportunidad de predicar la palabra. Y yo agradezco mucho eso, porque gracias a eso es que hoy por hoy podemos decir, somos lo que somos.
Sí, tiene que ver mucho la comunicación con el líder juvenil y los papás. Sí, sí y no. Sí y no, porque la verdad es de que el trabajo de casa es el más efectivo y el que graba el corazón del hijo. El que realmente cincela el corazón del hijo es lo que tiene en la casa. Entonces yo pienso con todo mi corazón que lo que tenemos que hacer los padres es dialogar, platicar con sus hijos. Creo que lo más importante es poderles trazar una visión. ¿Qué es lo que realmente a qué vinieron a la tierra? ¿Qué realmente les gusta, tanto en lo secular como en lo espiritual? Para ver la forma de cómo apoyarlos, para que puedan desarrollar el carácter y puedan desarrollar los talentos y los dones para lo que ellos vinieron a la tierra. A mí me llama la atención Jesús de Nazaret, que Jesús a los 12 años ya sabía que había venido a la tierra, que le dijo a José y María cuando se perdieron en el templo: me es necesario estar en los negocios de mi padre. Él ya sabía a los 12 años a qué había venido a la tierra. Hay jovencitos que van a ser ya de bachilleres, no saben a qué vinieron a la tierra. Sí. Y les preguntas: ¿y qué vas a estudiar? No sé. ¿Por qué? Porque no se le ha trazado visión, porque no ha tenido visión. Entonces, algo que tenemos que tener claro es que en la casa se transmite una visión, que es en la casa donde se transmiten los valores. Aquí no le vamos a enseñar a saludar a los hijos, a pedir permiso, a decir gracias, a decir por favor, a que se respete al adulto, a que no se haga burla al discapacitado. Aquí no se le va a enseñar en la iglesia, eso se enseña en la casa. De hecho, te voy a decir que la forma como Pablo le habló a Timoteo de cómo tratar, Timoteo era un pastor, de cómo tratar a la congregación, conectó mucho la casa con el ministerio. Le dijo a las jovencitas: trátalas como hermanas. Pero ponte a pensar que si Timoteo hubiera sido abusivo, prepotente con su hermana, Pablo jamás le hubiera dicho: trata a las hermanas de la iglesia como que fueran tus hermanas. Quiere decir que en la casa debe haber una formación de cómo se deben de relacionar los hermanos, de cómo no faltarse el respeto, para que eso lo podamos trasladar al campo de la iglesia. Le dice: trata a las mujeres, trátalas a las casadas como que fueran tu mamá. Pero si él nunca visita a su mamá, si le tira a la puerta a la mamá, si le grita a la mamá, le contesta a la mamá, Pablo jamás se hubiera atrevido a decirle a Timoteo: trata como tratas a tu mamá, a las hermanas. Quiere decir que está conectado lo que aprendemos en casa con lo que después se ejerce en la iglesia. Por eso la casa es la formadora, no la iglesia. La casa es la educadora, no la iglesia. Aquí lo que venimos es a que entiendan la escritura, el a dónde venimos, de dónde venimos y a dónde vamos. Aquí es para que podamos entender muchas cosas de la escatología, de la Biblia, de la doctrina, del discipulado. Pero la formación, eso está en casa. Como un hombre trate a su mamá, así va a tratar a su esposa. Definitivamente. Por eso, dicho sea de paso, si alguna jovencita quiere casarse con un hombre, tiene que ver cómo trata a su mamá, cómo la ama, cómo la atiende, si es detallista con la mamá, si le deja una rosita, una tarjetita, cómo es con la mamá, así va a ser con ella, no va a ser diferente. De igual forma, un hombre, cómo trata la mujer a su padre, cómo trata a su madre, cómo le atiende, cómo es la deferencia como hija, así va a ser como esposa, definitivamente. Las cosas no van a cambiar. Por eso es muy importante la casa. Entonces, que el líder de jóvenes esté muy penetrado con los papás no es necesario porque son dos funciones muy diferentes. Y que uno, como pastor, yo por ejemplo no averiguo cómo es la vida de la gente para enfocar un mensaje. Yo no estoy viendo, bueno, esta familia tiene problemas, entonces voy a predicar acerca de esos problemas. Yo no hago eso. Yo, como decía mi apóstol Otoniel Ríos Paredes, yo disparo y el Señor es el que apunta. Entonces yo doy un mensaje y ya cada quien le van a ir apuntando conforme a la necesidad, conforme a la vivencia de cada familia. Pero si yo voy a tener que enterarme de cómo está el problema de la gente, para así basar mi mensaje, pues mejor es muy fácil, mejor agarro a la gente en mi oficina y le hablo directamente lo que yo pienso. Ahí está. Esa era la siguiente pregunta que le tenía, ¿verdad? ¿Cuál es el deber del pastor y en este caso también del líder de los jóvenes para cambiar esta idea, ¿verdad?
Porque entendemos que los jóvenes se van, porque se van por ciertas razones. Es de que tenemos que entender, y es que aquí los jóvenes también tienen que ser sabios para entender qué tiempo profético les ha tocado vivir. Y por eso es que hay que conocer la Escritura. Y algo que tiene que hacer, Jesús regañó a la gente que no conocía los tiempos proféticos. De esta manera se los dijo: ustedes conocen cuando hay nubes de tal forma, ya piensan que va a haber una lluvia o que va a haber cierto clima. Y les dice: ¿por qué pueden conocer los tiempos naturales y no pueden conocer los tiempos de Dios o los tiempos sobrenaturales? O sea que si algo tenemos nosotros que conocer es en qué tiempo profético me tocó vivir. Porque la generación pasada vivió un tiempo profético, la antepasada, y así cada generación vive un tiempo profético. Conforme nos acercamos a la venida del Señor, el tiempo profético se hace más denso, más espeso. Y si tú lees la Biblia, lo que se anuncia del tiempo final no son buenas noticias. Lee a Juan, lee a Pablo, lee a Santiago y a Pedro. No oigas a los predicadores baratos que te dicen que el tiempo final va a ser el mejor tiempo. Lee los predicadores de la Biblia, que son la palabra inspirada, los que tienen la verdad de Dios. Y la palabra inspirada de la Biblia te dice que en los tiempos difíciles va a ser muy difícil ser cristiano. Y te dice por qué. Te estoy dando la traducción de la versión al día. Dice: en los últimos días, 1 Timoteo capítulo 3, dice, será muy difícil ser cristiano, dice la Biblia al día. Y te dice por qué. Porque habrán hombres amadores de sí mismo, avaros, desleales, sin afecto natural. Y te da 18 características, que es el número de la bestia. 18 es 3 veces 6, 666. Te da 18 características para que veas lo que se va a mover en la iglesia en los días finales. Entonces, conforme nos acercamos a la venida del Señor, esas características van a ser cada vez más evidentes dentro de la iglesia. Porque esas características no las están nombrando para la gente del mundo. La gente del mundo siempre ha sido así. Lo sorprendente, lo impactante, es que dentro de la iglesia va a haber este tipo de manifestaciones por los cuales va a ser difícil ser cristiano, pero no imposible de serlo. Te dice que en el último tiempo, el apóstol Pedro dice que se van a levantar predicadores que van a hacer mercadería de las ovejas. O sea que va a entrar una oveja y va a ser mercadería. Va a decir: bueno, ¿cuánto le saco a este? En diezmos, en ofrendas, en pactos, en ofrendas especiales. A ver hasta dónde me aguanta a quitarle toda la lana. Y entonces la gente ya no va a ser un alma para atender, para salvar, para discipular, para que crezca la estatura del varón perfecto, sino para ver cuánto le puedo sacar de dinero para mis beneficios personales. Pero eso está en la Escritura. Entonces los jóvenes tienen que entender qué tiempo profético les está tocando vivir, y eso cada vez va a ser más evidente. Bueno, yo creo que ya hay cadenas de televisión que son tan descaradas en la forma de cómo manipulan la Biblia para pedir dinero. Entonces, pero el joven tiene que conocerlo para estar listo, preparado de que va a haber eso, pero eso no lo va a detener. La Biblia es muy clara. Jesús, mira lo que dijo del tiempo final. Dijo: el amor por causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Pero entonces el joven tiene que entender: veniste a la iglesia en este tiempo, que es un tiempo ya muy final. Entonces la maldad va a crecer en la iglesia, no en el mundo. El mundo siempre va a ser malo. No. Está hablando de cómo va a ser en la iglesia. Y en la iglesia vas a ver mucho hipócrita. En la iglesia vas a ver mucha gente, como en los tiempos de Jesús, que van a predicar para ser vistos de los hombres, tocar para ser vistos de los hombres, rivalidades, celos. Eso lo vas a ver. Pero no por eso deja de congregarte. No por eso ya no vayas a la iglesia. Al contrario, la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, como muchos tienen por costumbre, sobre todo cuando oímos que aquel día se acerca. Y el día del Señor cada vez está más cerca, donde vamos a ver conductas más malas dentro de la iglesia, pero también vamos a ver remanentes. Vamos a ver jóvenes que, a pesar de lo que se vive alrededor, no se van a contaminar como Daniel en Babilonia. Y que van a buscar la forma de buscar a Dios y de agradarlo, a pesar de lo que hay en el ambiente espiritual. Y se va a cumplir la palabra profética del Salmo 91: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu otro lado, pero a ti no te tocará. Por cuanto hiciste a Jehová tu habitación, y por cuanto en él pusiste tu amor,
Ya que importa que caiga el líder, el pastor, el apóstol, el profeta, que caiga el diácono, el que quiera caer, yo me voy a mantener en una visión porque mi amor lo tengo puesto en él. Entonces, sí se puede salir adelante. Sí. Ahora bien, ya para ir finalizando, ¿cómo podemos cambiar nuestra generación? ¿Qué debemos hacer para...? Bueno, para cambiar una generación, el primero que tiene que cambiar es uno mismo. Porque el problema está que nos sucede lo que Jesús le dijo a los fariseos. ¿Quieres quitarle la paja del ojo de tu hermano cuando tú tienes una gran viga por delante? Para cambiar generaciones es muy sencillo, cambia tú misma. Y vas a ser la persona generadora de cambios. Porque el problema está de dónde tomar modelo para los cambios. Si queremos cambios en la sociedad, queremos cambios en la iglesia, alguien tiene que dar la muestra. Para que un niño aprenda a escribir, la maestra primero le pone las muestras. Para que alguien aprenda algo de álgebra, primero el maestro está poniendo muestras, está poniendo ejemplos en el pizarrón. Porque tú no puedes aprender algo si no ves un ejemplo. Para aprender cualquier caso de factorización, lo que te hace un catedrático primero es ponerte ejemplos. Te dice el camino y te pone ejemplos y te dice, conforme más ejercites esto, más hábil vas a ser para solucionarlo. Queremos cambiar una generación, cambiemos nosotros mismos. Para que entonces, cuando se predique la palabra, haya un ejemplo, haya un modelo, haya de dónde echar mano. Por ejemplo, Timoteo es un joven que tiene un papá inconverso, es griego. Y los griegos, si algo eran politeístas. Y si algo es que eran paganos. Y la mamá de Timoteo sí era cristiana. Entonces, aquí viene Timoteo, ¿a quién sigo? ¿Al pagano de mi papá? Su paganismo, que es muy sencillo seguir el paganismo, porque aquí no le gusta echarse los tragos, hacer promiscuo, darle libertad a las obras de la carne, a quien no le gusta. Era más fácil seguir al papá griego. Pero Timoteo toma la decisión, aunque me cueste, como tiene un encuentro con Jesucristo, con la fe de la madre y de la abuela, entonces se convierte a Jesucristo. Y de hecho te voy a decir una cosa, ahí cometió un error Loida, porque Loida se casa con un inconverso. Eunice, la mamá, ya era cristiana, y Loida toma la mala decisión de casarse con un griego. Entonces podemos decir, mamá se equivocó. Podemos decir, hay errores en la iglesia. Sin embargo, Timoteo escoge, a pesar de todo, la fe de su madre, quizás no las obras, pero sí la fe, y la de su abuela, y se convierte al cristianismo. Y tenía un excelente testimonio, a pesar de que el papá era un griego, y le ha de haber hecho la guerra. Todos los que hemos vivido en hogares mixtos, o en hogares donde los papás no son cristianos, hemos tenido que enfrentar los problemas de los padres. Que no nos quieren dejar ir a la iglesia, que ya mucho tiempo en la iglesia, que nos dediquemos a otra cosa. Tenemos persecuciones, la burla de la misma gente de la casa. Sin embargo, cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo, uno sigue adelante y con el tiempo uno va viendo el respaldo de Dios, porque en el caso mío, mis dos padres se convirtieron y mis dos hermanos también. Y ahora les sirven al Señor. Y ya casados, las esposas se convirtieron también y ahora le sirven al Señor. Y mis sobrinos todos le sirven al Señor. ¿En qué aspecto? Pero eso fue la situación de tomar decisiones. A mí no me importa que se burlen en mi casa, que mi mamá sea o no de acuerdo con mi fe. Con mi fe no se mete nadie. Con mi amor a Jesucristo no se mete nadie. Con el amor que le tengo a la palabra y el deseo de servirle no se mete nadie. De ahí métanse con todo, pero no con eso. Con mi relación con mi Señor no se mete nadie. Y los resultados de cuando uno es definido es de que con el tiempo Dios lo va respaldando a uno y después toda la gente está convertida a Cristo Jesús. De hecho, muchos de mis compañeros y amigos hoy en día ya son líderes, pastores y predicadores, cuando en un tiempo quizás se burlaron de mí o me adversaron. Pero hoy, con la semilla de la palabra, con la muestra, el modelo, con el testimonio, muchos se han convertido y se convirtieron. Qué interesante, la verdad, es muy interesante lo que usted dice, porque yo pienso que es primero amarse a uno mismo, ¿verdad? Como si uno se ama, así va a tratar a las demás personas, ¿verdad? Y con esto quiero terminar diciendo que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y una vez más yo les agradezco por esta sintonación. Gracias, pastor, por todo.